Hola a todos, bienvenidos señores, ¿cómo están? El día de hoy, martes 17 de agosto, estamos iniciando a las 8:12 de la noche en punto, en vivo, aquí en Hablemos de Estrategia. Tenemos un gran invitado, el día de hoy vamos a hablar de economía, vamos a hablar un poco de política, de la realidad nacional por la cual estamos pasando y a la cual todos venimos haciéndole seguimiento por nuestros emprendimientos, por el desarrollo profesional que venimos haciendo en el mercado. Tenemos bastantes retos encima desde hace ya un buen tiempo y creo que escuchar al invitado, en este caso Eduardo Recoba, que está con nosotros, va a ser muy interesante y nos vamos a poder llevar algunas luces y lecciones importantes de él. Bienvenidos a todos, tenemos acá a Pablo Ladrón de Guevara, el GPS del dinero, está presente en la sesión de hoy día de Hablemos de Estrategia. Bienvenido, Pablo. Un gusto estar contigo, un gusto a todos los que se vienen uniendo, sean bienvenidos a la sesión. La idea es que podamos conversar entre todos. Si es que tienen alguna consulta, algún comentario, lo pueden ir haciendo llegar acá al chat del grupo, al chat del enlace en vivo, y podemos ir viendo y leyendo sus inquietudes. A todos, como les digo, bienvenidos y vamos a arrancar. Eduardo Recoba es economista, periodista, actualmente dirige un videoblog que se llama Cuaderno de Economía desde la Mula, muy interesante, muy bueno, lo pueden encontrar en YouTube. Es corresponsal también internacional para Latinoamérica en iForex y es una opinión siempre interesante de leer la suya dentro de el desenvolvimiento de este panorama económico y político que tenemos por delante. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Eduardo. Jonathan, muchas gracias. Gracias por la invitación. A ti, Eduardo, por el tiempo y la generosidad que nos estás brindando. Eduardo, en este tiempo, pues, donde estamos ahora con bastante ruido externo, seguimos con bastante ruido externo, las empresas, los emprendimientos, nos hemos enfrentado a bastantes retos, ¿no? Por un lado, el tema sanitario nos llevó a reinventarnos, a digitalizarnos rápidamente, a adaptar nuestra propuesta de valor, llegar al mercado con un nuevo paquete de servicios. Y ahora que estamos en este año que debería haber sido el año del rebote y del nuevo crecimiento económico después del cierre de operaciones fuertes que tuvimos el año pasado, aún persistimos con el ruido político y la incertidumbre económica, el impacto que hemos tenido en el dólar fuerte en estas semanas. ¿Qué herramientas, palancas podemos tener a disposición en tu criterio, ¿no? Para hacer frente a estos retos que tenemos por delante? Bueno, primero, de nuevo, gracias, Jonathan. Bueno, primero que nada, creo que la principal herramienta que, digamos, uno puede trazar desde un diseño medianamente serio de estrategia, sobre todo de estrategia quizás no tan macroeconómica, sino más bien microeconómica o en función, pues, a ciertos emprendimientos empresariales, pues es eso, ¿no? Buscar un buen repositorio de datos. Todo el 2020, tú mencionaste, Jonathan, fue muy duro y yo te digo como economista que fue mucho más duro para quienes nos alimentamos de datos, ¿no? Los economistas somos básicamente fagocitadores de datos y fue muy complicado para nosotros, sobre todo los primeros 6, 7 meses del 2020. Entonces yo creo que la primera herramienta es buscar datos desde repositorios serios, datos desde opiniones también no colgadas necesariamente a intereses de gestión, con eso me refiero pues opiniones de economistas independientes de pronto, ¿no? O de actores independientes dentro de una determinada industria. Lo otro, dentro de estos datos, dentro de estas herramientas, de estos mecanismos de ayuda para las empresas y para las y los empresarios, evidentemente tiene que ver con contar con un buen observatorio sanitario, de indicadores sanitarios, para ver cómo va el tema de la vacunación, para ver cómo va el tema de los contagios, sobre todo ahora que viene la tercera ola, y esto evidentemente por una razón elemental, ¿no? Vacuna es salud y salud es trabajo y trabajo es mejor trazado de estrategias de cara al corto y largo plazo. Y bueno, lo otro es evidentemente también tener como potencia de análisis una buena plataforma de indicadores macroeconómicos, pero indicadores buenos, pues no, o sea, no nos quedemos solamente leyendo pues el Producto Bruto Interno y el PBI real y el mantra que se desarrolla alrededor del PBI. Hay indicadores mucho más ricos
yo invito pues a tu público a que navegue, se zambulle. Es pesado, es horrible, a veces yo como economista también me cuesta trabajo meterme estadísticas del Banco Central de Reserva, pero hay que hacerlo porque ahí vamos a encontrar indicadores muy ricos para empresarios. Tenemos unos cuadros en el Banco Central de Reserva de expectativas, ¿no? de ventas, de expectativas del sector, de decisores, ¿no? de personas que toman las decisiones, no solamente de la gerencia general o no solamente un CEO, sino un FEO, sino también decisores a nivel de compras, ¿no? que también es un buen termómetro. Yo creo que con esas 3 herramientas podemos ya digamos, sentarnos con nuestra gente de estrategia, no solamente financiera, sino comercial, y diseñar un buen modelo de riesgo, sobre todo en estos tiempos donde la incertidumbre política no la podemos medir. Desgraciadamente me encantaría decir que existe un modelo de medición macroeconómica o econométrica basada en series de datos, pero hay variables. Y esto creo que la gente, sobre todo los economistas que nos están escuchando, me van a dar la razón. Hay variables que no son diversificables. No obstante, terquemos y busquemos datos, repito, que valgan la pena. Empecemos por lo sanitario, sigamos por lo macroeconómico y dentro de lo macroeconómico hagamos un filtro a ver qué cosas son los indicadores que nos van a ayudar para nuestras propias estrategias de riesgo, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Y ahora que estabas comentando este primer paso de poder acumular la data, de, digamos, filtrar y decir, oye, ¿cuáles son las fuentes objetivas donde puedo recopilar esta información que me pueda servir para la toma de decisiones y cuáles son las que vienen cargadas un poco con opiniones sesgadas por los intereses que puedan tener vinculados con determinada gestión o con la gestión opositora o con lo que fuera? Entonces, ¿cómo podemos discernir? A veces se confunde mucho el tema de los hechos contra las opiniones. Hay opiniones que pasan como hechos. Es medio confuso y sobre todo ahora que estamos en digital, respiramos digital, vemos tu programa, vemos otros programas, visitamos Twitter y demás. ¿Cómo podríamos discernir cuáles son digamos, los factores que deberíamos considerar, ¿no? Sí, es un reto, es un desafío porque, a ver, desde la plataforma política, ¿no? que creo que es importantísimo, mira, perdóname, un paréntesis, perdóname que hable en primera persona, Jonathan, pero mira, a la semana yo hablo con alrededor de 5 traders, ¿no? 5 traders, no solo hay uno del mercado local, pero la mayoría son de América Latina, ¿no? De estos 5, 3 son de América Latina, uno está en Estados Unidos y el otro está en Frankfurt. Uno está en Nueva York y el otro está en Frankfurt. Mira, todos ellos consideran como clave para tomar decisiones a corto y a largo plazo un buen filtro en política, ¿no? Una buena información política. Muchas veces nos procrastinamos esa información, porque es cierto, o sea, la información, como tú bien dices, puede tener muchas puertas que se abren, pero es al final cantidad y no es calidad. Tú me preguntas, y creo que es una pregunta que estas personas con las que yo hablo también semanalmente me la hacen, y también creo que es una suerte de recordatorio para ellas. Tú me preguntas cómo discernir, cómo filtrar la buena o la mala información. Yo creo que hay parámetros indiscutibles. Yo creo que en el Perú, y va a sonar alucinante lo que voy a decir, pero en el Perú es muy fácil reconocer cuando la información no es válida. Mira, tenemos la ventaja, entre comillas, ¿no? La ventaja de tener, por ejemplo, una prensa brutalmente concentrada, ¿no es cierto? La concentración de medios acá en el Perú es muy agresiva y ya eso nos tiene que dar como decisores, como analistas, como personas que están en una industria específica, nos tiene que dar un criterio y nos tiene que decir, caracho, acá tengo que sospechar de lo que me dice tal programa que está colgado a este grupo mediático, o lo que me dicen estos 2 o 3 periódicos, incluso uno de negocios, ojo, ¿no? De economía y negocios, que está colgado a este grupo mediático, ya acá tengo que sospechar, ¿no? Y es, creo que, un ejercicio que debemos desarrollar en la medida que desarrollemos también un espíritu crítico, ¿no? Yo creo que para eso los marqueteros son muy buenos. Te pongo un ejemplo. En el fines del 2019 se murieron 2 chicos electrocutados en una cadena de restaurantes de comida rápida. Sí. ¿No? A la semana, un medio
un periódico de esta prensa concentrada, no pasó una semana, creo que a los 5 días sacó en 2 carillas un especial sobre las ventajas y lo favorable que es la comida rápida en el Perú. Oye, eso fue de PR, ¿no es cierto? Eso fue básicamente de relacionista pública que trataba de hacer o diseñar una estrategia para limpiarle o lavarle la cara a esta cadena de restaurantes. Entonces, digamos, si vamos teniendo un espíritu crítico, que no es otra cosa que lo que nuestras abuelitas nos decían, piensa mal y acertarás, creo que ahí podemos discernir. Ahí hay una pista, ¿no? No dejemos, en resumen, de considerar la variable política de nuestras tomas de decisiones. Mira, no hay banco central en el mundo, desde la Reserva Federal hasta pasando por el Bundesbank y el Banco de Japón o el Banco Central Europeo, que no asuma la variable política como una manera o una metodología para diseñar estrategias de corto y largo plazo. Consideremos eso. Hay prensa, decía yo que en el Perú es relativamente sencillo tener o filtrar, porque ante la prensa concentrada tenemos prensa independiente que tiene repositorios de datos muy, muy buenos. Tenemos Convoca, tenemos Ojo Público, ha salido un nuevo medio que es Epicentro TV de René Gastelumendi. En fin, son medios independientes de los que nosotros nos podemos colgar. Convoca y Ojo Público hacen una prensa económica de lujo, hacen análisis de grupos monopolísticos u oligopolísticos, nos dan pistas, nos dan market share, nos dan qué capacidad de competitividad podemos tener frente a los grandes grupos, sobre todo para las empresas familiares o para la pequeña, mediana y microempresa. En fin, hay diversas plataformas que nos pueden ayudar. Y por eso decía que es fácil en el Perú, porque tenemos una prensa concentrada que, caracho, nos va a decir, si nosotros sumamos los titulares más, te acabo de dar el ejemplo de la comida rápida, pero hay muchos más ejemplos. Si sumamos uno, nosotros nos vamos a dar cuenta de que acá hay algo raro, que hay gato encerrado. Entonces, decía yo que consideremos la variable política, insisto, terqueo con chequear estadísticas que nos puedan dar variables que sí son potentes, sólidas, y espíritu crítico, ¿no? Que creo que al empresario y empresaria peruana le sobra eso, ¿no? El espíritu crítico, la capacidad que no solamente nace de la resiliencia, sino la capacidad de poder incluso ser telépatas, ¿no? Yo creo que acá el empresario peruano, caracho, está muy entrenado para la telepatía, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa, Jonathan. Sí, el empresario peruano como que ya ha desarrollado unas skills pues que van más allá de las propias de la gestión, ¿no? De su empresa, y ya es una Sí, conexión creo que de tanto que no me ponen direccional el carro del frente, yo ya adivino para qué lado va a voltear el pata, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos ha ayudado para sobrevivir en esta ciudad y en este país, creo. Sí, totalmente. Y lo importante de esto de poder discernir es porque a veces pues hacen tanta bulla con respecto al tema del BCR, ¿no? Y la subida de los precios. Todos los programas de la mañana de señal abierta hacen reportajes desde los mercados de abastos con los titulares Y diciendo pasan unos se roches y una dispararon. vergüenza. Sí, pero alarma, pues, alarma. Yo me imagino a la persona que no está quizás tan conectada o que quizás está un poco despistada, que yo también a veces paraba despistado, pues puede alarmar, ¿no? Y el BCR trata de comunicar, ¿no? Saca su comunicado diciendo, oye, a nivel Latinoamérica hay un proceso inflacionario y yo soy el más bajito. Me he pasado de la Sí, meta, pero soy el más bajito. Ya. Ahora, si sí. tomamos ese hecho y partimos de ahí, ¿qué debería hacer el BCR en adelante? Se ha confirmado la presencia de Julio Velarde, creo, está negociando el Julio tema de Velarde. 2 directores a nombre suyo, y que podrían dar quizás mayor señal de confianza en el mercado. ¿Qué otras señales podríamos tener por ahí, Eduardo? A ver, tú has dicho algo clave, Jonathan, que es comunicación, ¿no es cierto? Yo creo que la principal señal de calma para los mercados es la transmisión de una correcta, digamos, una correcta información y comunicación desde las autoridades económicas y monetarias hacia la opinión pública. Y en la opinión pública, evidentemente, pues están los pequeños, medianos y microempresarios, en general, todos los empresarios. Yo creo que por ahí, si hablamos de señales, yo creo que esa es la principal, ¿no? Lo otro, creo que es relevante, y esto es una autocrítica, voy a hacer una autocrítica para mi gremio, ¿no? Para las y los economistas. Yo creo que es importante que digamos,
la divulgación de la ciencia económica, primero dejen de hablar en raro, ¿no es cierto? Dejen de colgarse pues a tecnicismo que nadie les entiende, ¿no? Y segundo, que creo que deben democratizarse, en función a lo primero, creo que debería democratizarse más el contenido económico, sobre todo mediático, ¿no? Tú mencionaste algo importantísimo, ¿no? Que es, por ejemplo, la inflación, ¿no? Te digo, hasta ahora yo no he encontrado, por parte de la oferta de la prensa económica local, que básicamente son dos medios, ¿no? Uno es una revista y otro es un periódico de color salmón, que no voy a mencionar su nombre, pero no he encontrado un economista que nos explique, por ejemplo, que la inflación que estamos viviendo no es por demanda, sino por oferta o por costos. ¿Y qué es eso? Pucha, es una inflación que es importada, la hemos traído de afuera, que no es resultado de una actividad o una sobreactividad o una reinserción, una reactivación que tuvo un choque de demanda agregada. No, es una inflación que hemos traído, que hemos importado y hemos importado precios como el petróleo, como la soya, como el maíz, que afectan, no sé, el transporte local, el precio del aceite vegetal local y el precio del pollo local respectivamente. No hemos encontrado ese tipo de situaciones, ¿no? Y tampoco hemos encontrado, pero sí encontramos, por ejemplo, lo que me parece una rocaza, economistas que sí salen y te lo dicen, y te salen a hablar de que sí, que el dólar va a llegar a tanto y te dan un número, ¿no? Que es alucinante. Yo no sé si estos patas realmente tienen, digamos, va a sonar horrible, lo siento mucho, pero si tienen autoestima profesional, ¿no? Porque creo que es un pecado, siendo economista, estimar un tipo de cambio y darle un número duro. No puedes decir, sí, la trayectoria va a ser así o va a ser así, o puedes dibujar, sí, va a ser así, o va a ser en forma de U, o va a ser de V, pero no te mandes a decir un número, sobre todo de una variable tan complicada como el tipo de cambio. Entonces, yo creo que son maneras que tenemos que considerar. Y ya retomando el tema de las señales, Jonathan, lo que tú hablabas, ¿no? Creo que me parece que de momento lo de Julio Velarde ha sido, digamos, una señal que debe de significar confirmar la consolidación del mercado monetario. ¿Qué significa esto en castellano? Que ya debe significar, digamos, un dólar que converja a una estabilidad o a un precio mucho más estable. Y a precios y a una formación de precios que se traduce en inflación más estable. ¿Qué es lo que sucede? Que hay, digamos, agentes del mercado, donde podemos meter bancos, fondos, firmas gestoras de activos, fondos abiertos, fondos cerrados, que quizás van a tomar su tiempo de digerir estas señales. Por el lado de Pedro Franque, el ministro de Economía, mira, Pedro Franque ha hecho un trabajo titánico, ¿no? Desde mayo, desde junio, en plena crisis con el sector que perdió las elecciones, pero bueno, no voy a entrar en ese tema porque eso ya está pasado, hablemos del futuro. Pero Pedro Franque ha hecho una chamba que ha reunido gente que él logró trascender ese estigma, trascender ese estereotipo. No, él es economista de izquierda, no, que es rojo. Bueno, él ha logrado trascender ese estereotipo y mientras acá muchos decisores hablaban de Pedro Franque, que era un rojazo, bueno, Pedro Franque, el rojazo, se reunía con gente de Citibank, 11 de junio, se reunía con gente de Bank of America, ¿no? También por ahí, 15, 20 de junio, se reunía con gente de la Sociedad Nacional de Industria, se reunía con agroexportadores. Entonces yo creo que más señales no pueden haber, ¿no es cierto? Tenemos por el lado de Pedro Franque consolidación fiscal. Hemos regresado a la regla fiscal, eso significa más disciplina en ingresos y gastos recurrentes del Estado. Y también hemos mantenido a Julio Velarde en el Banco Central de Reserva, un banquero que está desde el 2006 y que no ha permitido que la inflación se salga del rango meta. Ahorita ha salido un poquito, pero va a regresar porque, bueno, felizmente, como dije hace un ratito, es inflación por costos y lo que sube tiene que bajar en algún momento. Bueno, tenemos a Julio Velarde y eso significa tener consolidación monetaria, ¿no? En función a tipo de cambio, en función a precios. Entonces, se ha quedado Socorro Heisen de la SBS. En fin, yo creo que más allá de estos ruidos políticos, de un canciller que dijo tal cosa que al final no la dijo, o de qué sé yo, pues de un señor que es dueño de un partido, que tiene la llave de la casa de donde salió pues el presidente Castillo, bueno, más allá de esas cosas, o de un premier que
que pues hoy día dice una cosa, el otro día dice otra cosa. Bueno, más allá de eso, hay una plataforma macroeconómica desde lo fiscal y desde lo monetario, cosa que como yo reflexioné la semana pasada en una columna mía, no la tuvieron nuestros padres hace 3 décadas. Hace 3 décadas nuestros padres se enfrentaron a hiperinflación, a desabastecimiento, se enfrentaron a terrorismo, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos una plataforma, se enfrentaron nuestros padres a unas reservas internacionales que habían colapsado. Creo que quedaban $2 más monedas en las reservas. Entonces, yo creo que ahora tenemos una plataforma mejor y creo que esas son las señales que deben de ser consideradas y puestas a prueba, ¿no? Sí, de acuerdo. Y por el lado del tema que mencionabas de discernir a estos economistas que a veces pues se pueden lanzar a decir, oye, el tipo de cambio al otro mes, 4 o 5, llegando a 5 casi, como dice Pablo, ¿no? No No, tratar no, de eso está predecir, mal, eso está mal. sí, no tratar de predecir ni el dólar, ni el Bitcoin, ni nada, o sea, porque el tema es, vamos a poder ver algunas tendencias basadas en algunas Hace un par de señales. semanas, hace un par de semanas invitaron a Agatha Liz, ¿ya? Y te juro que me pareció mucho más serio lo que dijo Agatha Liz que muchos economistas que conozco, ¿no? En serio, es una cosa increíble. Sí, 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 ya esto se No, es vuelve una broma, es esotérico, una ya, broma. esotérico. Eh, y ahora, pero, o sea, a ver, si tenemos algunos hechos claros, como estás mencionando, ¿no? A Franke en el MEF, a Julio Velarde en el BCR, y bajo nuestros supuestos económicos de que las personas tomamos decisiones racionales, deberíamos seguir, pues, felices con nuestras vidas. Pero, pero no pasa así, todos estamos como que al pendiente, viviendo esta incertidumbre, ¿no? Y últimamente estoy leyendo este libro de Richard Thaler, todo lo que aprendí de psicología en economía, donde Ujú. involucra todo Sí, sí, este sí, sí. pensamiento del Sí, sí, comportamiento dentro de la economía y que qué sí. es lo que al final creo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, estamos delante de peruanos que no están actuando racionalmente, llevado por los hechos, sino que estamos con ese empuje de llevarnos por nuestro instinto, nuestro feeling, nuestra corazonada, o nos gusta escuchar tal vez de que el mundo se va a caer, no sé. Entonces, ¿cómo el Perú puede retomar el crecimiento, ¿no? Teniendo ese contexto, ¿no? A pesar de tener esa dualidad entre el MEF y el BCR que debería garantizar, pues, estabilidad, ¿no? A ver, yo creo que, y esta es una opinión muy personal, probablemente los que nos están escuchando pueden discrepar, de hecho muchos colegas míos discrepan de esto. Yo creo que vamos a lograr retomar la senda de crecimiento cuando dejemos de endiosar al crecimiento. Es decir, no me malinterpreten, no es que yo no crea en el crecimiento económico, lo que yo creo es en el crecimiento sostenido, constante, recurrente, ¿no? Que decanta en desarrollo económico, que es muy distinto al crecimiento. Mira, el crecimiento no siempre, pero suele traer pues desigualdad económica, contaminación medioambiental, un golpe, un impacto para los derechos de las comunidades, en fin, el crecimiento a veces no lo es todo, Jonathan. Y por eso es que yo al principio sometí mucho a escrutinio el PBI, ¿no? El PBI sí es un indicador bacán, pero a veces le falta, ¿no? Le faltan más cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo primero para tomar la senda, tenemos que convencernos todos los actores de la economía, familias, empresas, estados, empresas de cualquier tamaño, que el crecimiento sí tiene que ser pues un medio, pero no un fin, ¿no? Eso primero que nada, ¿no? Y educarnos más bien en buscar mecanismos o motores de desarrollo económico. Y cuando hablo de desarrollo económico hablo de todo, de todo, de todo. No solamente a nivel de economía, sino infraestructura sanitaria, infraestructura educativa, cultural. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Tenemos que provocar de que una economía, un país, el Perú en concreto, sea un cuerpo vivo, ¿no? Donde no solamente el brazo derecho crezca, como puede ser crecer el brazo de un tenista, sino que sea uniforme el crecimiento, ¿no? Entonces creo que por ese lado vamos a estar claros. Lo segundo es, me parece ya entender que los decisores, ¿no? De nuevo, familias, empresas grandes, chicas, microempresas, Estado también, entiendan que tenemos un contexto de estabilidad macroeconómica como no la hemos tenido en décadas, ¿no es cierto? Y en función a eso tenemos también una potencialidad
en función al crecimiento que mencionas, un crecimiento que, repito, debe ser sostenido, una potencialidad fiscal que no nos hacen vulnerables, ojo, o sea, no porque tengamos un buen colchón fiscal, que definitivamente es mejor que quizás que el de la Argentina, o mejor que el de Chile, o mejor que el de Colombia, pero eso no nos hace vulnerables. Bien, decía yo que tenemos una plataforma fiscal desde las finanzas públicas que va a retornar a la senda de la consolidación fiscal. Un paréntesis, tenemos 56 mil millones de dólares en proyectos, de cartera de proyectos mineros para los próximos 8 años. Esa es una brutalidad. Ese es un montón, eso es casi la mitad. A ver, déjame ver. No, sí, es casi, digamos, una cuarta parte, poco más de una cuarta parte del PBI. Entonces son 56 mil millones para 8, ya ponle que sean lentos, 10 años. Esa es una brutalidad. Solamente este año, con todo el ruido político que hemos tenido entre mayo y junio, con toda, digamos, la dimensión contraria que hemos tenido, un gobierno nuevo, un gobierno de izquierda, que me parece que es la primera vez, que algún historiador me corrija, creo que es la primera vez que el Perú tiene un gobierno de izquierda. Bueno, con todo tenemos 4 proyectos que van a cerrar, mineros, cupríferos y polimetálicos, que van a cerrar este año. ¿Cuánto es? 7 mil, 8 mil millones de dólares con cifras del Banco Central de Reserva. Bueno, yo creo que si nosotros tenemos, y ya sabemos y ya consideramos, más allá de la neuroeconomía, tú has mencionado el libro de Richard Haller, más allá de la neuroeconomía, más allá de los temores, de las incertidumbres, yo creo que ya tenemos que darnos cuenta de que son eso, son temores, son incertidumbres, cuya base o trazabilidad de datos es muy débil, es tan débil como el presunto fraude, ¿no? Entonces, es muy débil esa trazabilidad de datos de esta incertidumbre económica. Sí hay incertidumbre, no estoy diciendo que no haya. O sea, hoy día ya cayó el primer miembro del gabinete, espero que no caigan más, ¿no? Y hay un desorden, pero ese desorden hay que divorciarlo, y esa es una recomendación que le doy a la gente con la que hablo, no solamente local, sino regional y de otras partes. Hay que divorciar el desorden que hay de los fundamentales macroeconómicos que tenemos, ¿no es cierto? Mira, a mí hace una semana me quitaba, te juro que me quitaba el sueño el hecho de que Julio Velarde se vaya al BCR, no porque las personas definan los mercados, sino porque desgraciadamente, en función a la neuroeconomía que has mencionado, desgraciadamente los agentes económicos se mueven en función aquí a expectativas, porque la economía al final es eso, son expectativas. Y si nosotros no tenemos una expectativa clara, si nosotros no tenemos a alguien que nos pinte la cancha, y probablemente Julio Velarde la ha pintado bien desde el 2006, ¿ya? Bueno, nos vemos en orfandad, nos vemos un poquito desarmados, ¿verdad? Pero la idea es, y por eso agradezco estas tribunas, estos espacios independientes, la idea es justamente divulgar esa tranquilidad. Eso no significa, repito, que salgamos a las calles y ya nos endeudemos en dólares, compremos maquinaria en dólares. No, no, no. Sí, hay que andar con cautela, por lo menos unos 8, 9, 10 meses más, cuando la inflación corrija y vuelva a su convergencia pre-COVID probablemente, pero sí, cautelosos, 8, 9, 10 meses más, que estemos con cautela, con las alarmas encendidas. Creo que a ningún empresario le va a hacer daño, y sobre todo a ningún empresario le va a mover la aguja, ¿no es cierto?, en función a sus expectativas, sean financieras o sean comerciales. Entonces, estemos tranquilos, sí, con señal de alerta, probablemente. Tenemos que tener nuestro tablero de control, metamos en ese tablero de control nuestro dashboard, nuestros indicadores relevantes, nuestros indicadores de punta, y comencemos a trabajar, ¿no? Que es lo que creo que es lo que mejor sabemos hacer en el Perú, ¿no? Sí, porque, o sea, creo que el tema es tener bien clara cuál es nuestra tarea asignada, ¿no? Porque a la hora de tomar decisiones, no solamente se trata de tomar decisiones porque me nace, o porque vi que mi competidor hizo algo, o porque, o porque tengo alguna señal que dentro de la empresa que sí debe ser, sino que tengo que tomar pues estas fuentes de información que estábamos diciendo al inicio, poder discernir bien cuál es la realidad de las opiniones sesgadas que pueden haber, ¿no? Y estar en ese ejercicio que es un tema de planificación constante, ¿no?
porque si no lo Y hago... dudar, ¿no? Y dudar, Jonathan, ¿no? Sí, Dudar de todo, dudar de la... O sea, yo he leído cada barbaridad en los grupos de WhatsApp. O sea, yo he leído, no, mi empresa, amigos del colegio, no, no, mi empresa se va a ir, no, no, mi empresa tiene como política no trabajar con gobiernos comunistas. ¿Qué cosa? ¿Qué gobiernos comunistas? O sea, cosas pero claro, tú lees eso en el WhatsApp, te vas al centro comercial y ves que una tienda de una transnacional está abriendo, ¿no? ¿Cuánto es la inversión? 20 millones de dólares. Hablas con tu otra amiga, ¿no es cierto?, que es CEO de una empresa que importa bienes de capital para minería y están expandiendo una nueva línea de negocio. ¿Cuánto es? 30 millones de dólares. Entonces, hay que saber, tú me preguntabas hace un ratito, ¿cómo poder discernir? Bueno, también hay que salir un poquito a la calle con las medidas, con los protocolos sanitarios necesarios, pero salir a la calle es un decir, ¿no? Yo creo que hay que cruzar información, ¿no? sí, y hacernos cargo de lo que nos toca también, ¿no? Porque el tema, por ejemplo, de las ayudas que podamos dar dentro de las empresas a fortalecer la velocidad de la vacunación, dando permiso a los trabajadores a que vayan a vacunarse, incentivándolos a que Sí, vayan a claro, vacunarse, claro, que es claro, necesario es para una que variable importantísima. sí, para que la propia empresa pueda funcionar a plenitud es importante. Ahí yo rescato, por ejemplo, a algunos emprendedores que he tenido la oportunidad de conversar desde Twitter, esta campaña que se hizo de ofertas o descuentos para los que se están vacunando con Sinopharm por el tema de combatir ese tema de las noticias falsas que hubieron en relación La a este tipo de desinformación, vacuna, sí, ¿no? sí, La sí, claro que sí. desinformación y todo lo demás. Entonces todos podemos sumar desde nuestro lado un poco combatir estas variables, ¿no? Y que al fin y al cabo, si sumamos entre todos, van a generar que la economía se siga reactivando, ¿no? Ahí por el lado sanitario, Claro, Eduardo, algo más que te preocupe, que te llame la atención con respecto a cómo estamos llevando el tema de la vacunación. mira, en realidad la preocupación que tengo es, que creo que es legítima, y creo que no es una preocupación que nace, digamos, del Eduardo Recoba economista, ¿no? Sino del Eduardo Recoba que tiene cierto sentido común, y es la velocidad de la vacunación, pero más que la velocidad puede ser la efectividad. Ya estamos casi llegando al 50% de las y los vacunados, ¿no?, en primera y segunda dosis. Lo que me parece bien, lo que me parece que está yendo, digamos, con cierto... Mira, me parece que la vacunación, digamos, el programa de vacunación que hemos tenido, que estamos teniendo en el Perú, tiene estilo. O sea, de hecho, ha sido mucho mejor que el de Chile, ¿no? En Chile se mandaron a vacunar con todo y no informaron nada, ¿no? Y la gente porque eso fue en verano de este año, y la gente se fue a la playa y fue un desastre porque se siguieron contagiando. Pero yo creo que nuestra vacunación, sin quererlo, eso es increíble, los peruanos cómo nos lían las cosas cuando no las planeamos, ¿no? Sin quererlo nos salió una vacunación con bastante estilo, ¿no? Estamos yendo a buen ritmo. Creo que al principio llegar a 200,000 vacunados, corrígeme, a la semana, era pues imposible. Ahora creo que estamos en 1 millón o más de 1 millón o por ahí. La cosa es que estamos casi entre el 45, 46 al 48%. Lo otro entonces me preocupa que siga ese ritmo. Eso sí, me preocupa que siga ese ritmo. Creo que tenemos la logística. Me preocupa evidentemente en segundo lugar, me preocupa evidentemente lo que has mencionado y de manera muy acertada, Jonathan, que es estas olas de desinformaciones, ¿no? Esperemos, ¿no?, que esto ya haya pasado. Esperemos que estos medios desinformadores, no creo que hayan entendido, pero creo que ya la opinión pública les hizo el pare, ¿no es cierto? Creo que la campaña en redes ha funcionado, los mismos peruanos nos pusimos literalmente la camiseta, o nos quitamos la camiseta para que nos vacunen. En fin, creo que vencimos eso. Lo tercero que no me genera preocupación, pero sí creo que es importante transmitirlo, ya para aterrizar en el campo de la macroeconomía o la microeconomía o de la economía empresarial, creo que ahorita en estos momentos la vacuna, Jonathan, es la mejor estrategia comercial, es la mejor estrategia financiera y es la mejor estrategia operacional que puede tener una empresa. Yo creo que la vacuna, para los que diseñan estrategias en las empresas, tiene que estar por encima de cualquier diseño, por encima de cualquier campaña de marketing, por encima de cualquier gasto programado desde la caja.
o del flujo de caja. La vacuna, y te repito, no es que sea una preocupación, pero sí creo que es una llamada de atención, hay que considerarla ahorita como la mejor estrategia comercial, financiera y operativa que debe tener una empresa. Porque tú has dicho algo clave, los empresarios, por más pequeñitos, desde que factura, no sé, 150.000 soles al año hasta el que factura, no sé, 10, 15, 20 millones de soles al año, tiene que también estar consciente de eso, ¿no? De que la vacuna es la mejor estrategia empresarial ahorita, ¿no? En estos momentos. Sí, tanto para sus propios colaboradores como para sus clientes, ¿no? Por eso creo que esta Así campaña es. que se emprendió en Twitter acerca de motivar la vacunación entre todos fue bastante importante y necesaria. Ahora, Eduardo, te cuento, conversábamos la semana pasada con Matías Maciel, el CFO de Rexti, esta aplicación de cambio de monedas, de cambio de divisas, y conversábamos sobre el tipo de cambio, ¿no? Coincidíamos en algunas cosas de lo que estamos comentando acá también, y yo le preguntaba si al final, oye, a ver, si el dólar ahorita está caro, ¿no? En relación a lo que estaba antes, no podemos decir que vaya a seguir subiendo ni que vaya a bajar porque no vamos a ser informales con respecto a eso, pero sí podemos decir qué cosa debería pasar para decir, oye, ahora sí va a seguir subiendo, no hay forma, va a seguir subiendo. Yo le decía, oye, si es que sacan a Franke o Julio dice, no, ya me voy, chao, compadre, ya, nos vemos. Ahí sí va a subir y ahí sí ya creo que no va a haber una cuestión de expectativa de retorno a los niveles que teníamos antes de 380 o algo por el estilo, ¿no? Eh, Ujú. a pesar de lo que tú estabas mencionando, de que las bases macroeconómicas del país quizás sigan estando sólidas, pero por el tema de personas. Mira, la trayectoria del tipo de cambio va a corregir. O sea, es imposible en estos momentos sostener un tipo de cambio tan alto sin ningún fundamento técnico. Ahora, evidentemente va a corregir en función a que bancos, fondos abiertos, cerrados, firmas gestoras, dejen de tomar posiciones largas, ¿no? Para especular sobre todo. Y eso ya es una decisión de tesorería, ya es una decisión que, como dicen los economistas financieros, es intradía, ¿cierto? Ni siquiera es una postura de posición que tiene más largo plazo, ¿no? Y es que el más largo plazo implica estudiar más, implica leer más. Y los traders, desgraciadamente, son más de corto plazo y son más de decisiones intradía, ¿no? Overnight, como dicen los tesoreros. Entonces, yo creo que, pero sin embargo, estamos viendo, por ejemplo, que la trayectoria de la inflación va a converger quizás a un ritmo más lento y vamos a regresar a nuestro rango meta, a nuestro rango habitual de inflación entre 1 y 3% al año. Y probablemente esto, que puede darse en 8, 9, 10 meses, también se dé en el tipo de cambio. Esperemos que sea así. La semana pasada, Jonathan, voy a ponerme un poco técnico, espero que la gente esté despierta, se haya tomado un café. Mira, la semana pasada el Banco Central de Reserva subió la tasa de referencia, ¿no? Y 25 puntitos básicos, ¿no? De 0,25 hasta ahorita 0,5. Esto es raro, bueno, no es raro, pero sí creo que es una apuesta un poco, no peligrosa, pero sí un poquito riesgosa. ¿Por qué? Porque la inflación que tenemos es por costos. No es una inflación por demanda, no es una inflación porque Jonathan y Eduardo y todos los que nos están escuchando estamos comprando ahorita como locos, estamos con chamba full. No, es una inflación por costos porque la hemos traído de fuera. Entonces, subir la tasa de referencia tiene mucho sentido, no es que no tenga sentido ahorita, pero tiene mucho sentido cuando la inflación es por demanda. Pero cuando es por costos, difícil. Igual sirve, igual, digamos, suma. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque si la inflación sube, efectivamente, puede haber un golpe en la reactivación. Probablemente la reactivación no sea tan rápida. Puede ser que, como la tasa de corto plazo ha subido, el mercado de crédito se haga más caro, ¿no? La gente tome menos crédito, consuma menos, demande menos. Ya, bacán, pero igual tu economía, ¿no es cierto?, va a inhibirse de gastar. Y eso puede presionar un poquito hacia la baja el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque de alguna manera, Jonathan, va a haber, digamos, un entorno, digamos, más estable en función a precios. Y eso también va a inhibir a la gente de adquirir dólares como locos, ¿no es cierto? Porque, claro,
no solamente bancos, los grandazos, compran dólares de manera histérica, perdóname la expresión, sino también hay familias, ¿no? Gente que no necesariamente maneja patrimonios altos, que con toda legitimidad tiene derecho a cubrirse ante lo que ellos consideran una incertidumbre política. Entonces, probablemente también esta decisión del BCR provoque que haya también no solamente convergencia de precios, sino convergencia en el tipo de cambio. Lo tercero, que te diría, lo primero, pues es esperar a que los grandazos bajen un poquito el azúcar, bajen un poquito la cafeína y dejen de comprar. Eso es difícil, ¿no es cierto? Porque ellos también, pues, no sé, es mercado, pues libre mercado, pues, o sea, no estamos en la Unión Soviética, no estamos en Corea del Norte. Lo segundo decía, pues, este tema de la inflación, de la tasa de referencia del Banco Central de Reserva, que espero que la hayan pillado. Y lo tercero, bueno, si no lo han pillado, un Cherry. Hoy día saqué una columna, Cuaderno de Economía en la Mula, y ahí explico muy bien el tema de la inflación por costos y la inflación por demanda. Genial. Ahí está en las redes de la Mula, ahí la pueden encontrar la videocolumna. Un poquito larguita, pero creo que si te escuchan ahora en la noche se van a quedar dormidos, de hecho. No, mentira. Y lo tercero es esperar que, digamos, estos desórdenes en la política provoquen mayor seguridad en los agentes económicos, no solamente familias, sino empresas. Entonces ahí tenemos tres factores con los que podemos jugar, repito, de cara a los 8 siguientes meses, ¿no? Quizás menos. Si todo pasa bien, con esto termino, Jonathan, si todo pasa bien en el Congreso y a este gabinete le dan facultades para legislar y eso significa gasto, yo creo que podría ser menos el tiempo en que el tipo de cambio se controle, ¿no? Al menos con control me refiero a que no siga avanzando, ya que sería también bastante bueno y saludable, ¿no? Sí, vamos a ver ahora cuál es la jugada que se va a lanzar desde el Congreso. Creo que el tema es que no solamente pues se está viendo qué cosa es lo mejor para el país, sino pues el tema de los intereses políticos detrás, las cuotas de poder, ¿no? Eres de izquierda, no me gusta, exacto. Eres de derecha, tampoco me gustas, entonces ese es nuestro gran dilema que nos ha llevado a todo este enfrentamiento. Eduardo, no quiero abusar más de tu tiempo, ha sido todo un gusto conversar contigo. Cuéntanos dónde te podemos encontrar y qué cosas, proyectos se vienen para ti. Bueno, yo estoy de lunes a viernes en Cuaderno de Economía, que es un espacio muy disruptivo en economía, desde la plataforma La Mula, ¿no? lamula.p, ahí me pueden encontrar en las tardes. Yo a partir de las 4 comienzo a lanzar mis videocolumnas, ¿no? Y bueno, y también me pueden leer en iForex Financial News, ¿no? Donde escribo no solamente del Perú, sino de América Latina. Evidentemente escribo también de mercados, de precios, de cotizaciones. Ahí también pueden, encontrar, espero, una guía que les puede dibujar mejor los mapas, ¿no? Los mapas comerciales y financieros. Y planes, seguir, pues, perdona la expresión, apechugando por este país. Yo creo que ayer, con esto termino rapidito, ayer hablaba con un alto ejecutivo de una microfinanciera del Perú, ¿no? Vinculada al grupo financiero más grande local, y entre los dos reflexionábamos en algo muy importante, ¿no? Que el 98% de las empresas del Perú son pymes y MIPES, y es justamente el sector que es mucho más resiliente. Y este chico me contaba, gerente de transformación de riesgo de esta entidad, la digo, mi banco, vamos. Mi banco él me decía, ¿no? Sí, mi banco. Sebastián Valera, me decía algo que es muy curioso, ¿no? Que él encuentra que hay otro lenguaje, no solamente verbal, sino incluso corporal, entre el microfinanciero, el pequeño y el mediano financiero respecto al grandazo. El grandazo se asusta mucho, y está bien, asústense, pero no entren en pánico. O sea, asustarse significa estar alerta, ya en pánico es un descontrol. Y él encontraba que había mucho más resiliencia en el pequeñito que en el grandazo. Y no es porque el pequeñito tenga menos que perder, no, al contrario. El pequeñito, o sea, el que tiene su taller en su garaje, tiene mucho que perder, porque no tiene, pues, una formalidad como la que tiene el grandazo. Entonces, yo creo que si tú me preguntas qué nuevos planes hay, a mí me encantaría abrir un espacio justamente para esa gente, ¿no? Para el pequeño
mediano microempresario, para desarrollar más ideas, para meterles más educación financiera, digamos, educación económica, economía para no economistas. Me encantaría hacer eso, ¿no? Y espero hacerlo antes del cierre de este año, Jonathan. Un gran proyecto que tienes por delante. Desde acá, mis buenas vibras, energías, cuenta conmigo para lo que necesites. Es necesario el tema de la relación, por lo menos que yo he tenido con emprendedores, como bien mencionas, son bastante resilientes, se levantan constantemente, pero el gran problema es que a veces no toman la suficiente calma para aprender a levantarse correctamente, con las lecciones Sí, aprendidas de por qué cayeron, porque no tomaron quizás sus finanzas en serio, porque no tenían un conocimiento económico claro, cositas que se arreglan con capacitación y un poco de ganas, que las ganas tienen. Así que sí, sí. encontrar los espacios adecuados para eso. Eduardo, un gran abrazo, cuídate mucho y ya estaremos viéndonos en otra oportunidad. Dale, Jonathan, gracias a ti y un saludo a tu público. Chao, chao, nos Gracias. vemos. Chao, Señores, cuídense. ha sido Eduardo Recoba con nosotros. Nos llevamos algunas lecciones importantes. El primer mensaje claro es el tema de mantener la calma ante cualquier crisis, ¿ah? Y seas de la inclinación política que tengas y que puedes tener y que es válido, ¿no? No podemos tomar decisiones desde el pánico, como mencionaba en el video introductorio del programa, ¿no? El pánico nos nubla esta visión, esta calma que debemos tener a la hora de tomar decisiones estratégicas para nuestro negocio, ¿no? Si sobre todo lideramos desde el miedo, ¿no? Desde el miedo a arriesgarnos, desde el miedo a apostar por una nueva línea de servicio, a apostar por digitalizar nuestro producto, a apostar por tener indicadores claros de desempeño financiero, va a ser complicado pues que desarrollemos negocios de una manera sostenible. Así como queremos lograr que el país, que el Perú retorne el sendero del crecimiento y del desarrollo sostenible, del desarrollo económico y social sostenible que debemos tener, nuestras empresas también están en la capacidad de hacer, nuestros perfiles profesionales, nosotros que estamos en LinkedIn, también están en la capacidad de hacerlo si es que tomamos las decisiones correctas, alejado de estos ruidos que a veces son más bulla que realidad. A todos, muchas gracias por haberse unido a la sesión, muchas gracias Marlet Morales por haber saludado por acá, a Pablo Ladrón, ¿qué tal? Un gran abrazo, Marco Thompson, Marco Antonio Crispín, Betty Zúñiga, a todos los que se han venido uniendo a la sesión, muchas gracias por haber estado. Marco Vives, a ver, creo que tenía un comentario adicional. Lamentablemente es un gobierno inestable, débil, y se ve claramente. Debe darse la vacancia ya que no se sabe quién es el verdadero presidente, no se ven ideas claras, pero sí absurdas. Se respeta tu opinión, Marcos. Creo que quizás, en mi opinión, no es lo conveniente para el país que se dé una vacancia, sobre todo tan rápida y si es que no está sustentada. O sea, sí coincido de que es un gobierno débil. Claramente la improvisación está jugando un claro rol, ¿no? Lo que pasó con el nombramiento de los ministros y no estaba el ministro de Economía aún nombrado, no se sabía, Franque se animó al día después, ¿no? Todas estas cosas pues son las malas señales que podemos recibir en este momento, esperemos que, y yo hago votos porque corrijan camino, esperemos que la premura, perdón, la calma llegue tanto a la cabeza del gobierno ejecutivo como del Congreso, vamos a ver qué pasa, ¿no? Y si se da pues en algún momento una crisis política más agudizada, esperemos pues que se solucione de manera oportuna, rápida y que no impacte mucho la economía, que creo que es lo que ya ha venido estando siendo golpeada sistemáticamente por los distintos actores que tenemos. A todos, señores, el día jueves, este jueves, vamos a tener un programa adicional con un emprendedor real, Don Rancherito, que es el que está impulsando esta campaña en Twitter sobre la vacunación, ¿no? Y que ha hecho crecer su marca de manera muy potente. Vamos a conocer la historia de Don Rancherito y ver cómo ha desarrollado su negocio hasta los niveles que está actualmente. Va a ser todo un gusto conversar con él. Vayan preparando sus consultas, sus preguntas. Creo que va a ser una oportunidad bastante interesante de conocer a un microempresario, conocer esta afinidad que tiene con las redes sociales, disculpen, y va a ser una gran sesión. A todos, señores, muchas gracias por haberse unido a la sesión. Quédense hasta el final que vienen los últimos comentarios. Nos vemos, chao, chao.